Algunos de los temas que abordaremos en esta exposición son políticas de seguridad, usuarios y roles, autorizaciones a objetos de la base de datos, administración del tablespace, grupos de trabajo, usuarios SIS y System y por último la creación y administración de usuarios. Las políticas de seguridad define qué es lo que desea proteger y qué espera de los usuarios del sistema, al igual que proporciona una base para planificar la seguridad al diseñar nuevas aplicaciones o ampliar la red actual. También la política de seguridad describe cómo se va a supervisar la efectividad de medidas de seguridad. Tenemos algunos ejemplos de políticas de seguridad. Aquí está la política de control de acceso. Esta política permite establecer los principios y directrices para otorgar acceso a la información y los sistemas. También está la política de clasificación de la información. Esta política establece los criterios para clasificar la información en función de su importancia. También está la política de seguridad física. Esta política nos permite establecer los principios y directrices para proteger la información y los sistemas de amenazas físicas. También está la política de seguridad en la nube. Esta política nos permite establecer los principios y directrices para proteger la información y los sistemas almacenados en la nube. La sentencia grant es utilizada en sistemas de gestión de base de datos para otorgar permisos específicos a usuarios, roles o alguna función. Esta palabra significa conceder o otorgar. La sentencia grant se utiliza en las bases de datos SQL Developer y realiza ciertas operaciones a objetos de la base de datos. Esta sentencia lo que hace es concederle permisos a algún usuario, algún rol, para que pueda modificar o hacer algo, algún cambio a una tabla, a una secuencia o algún procedimiento, y le da el permiso para que pueda cambiarlo. La creación de usuarios y roles. Definir los roles y permisos necesarios es el primer paso para la creación de usuarios. Este tiene los tipos de datos que se almacenan en la base de datos, las operaciones que los usuarios necesitan para realizar sobre los datos, los riesgos de seguridad a los que están expuestos los datos. Lo primero que se tiene que hacer es crear usuarios y roles necesarios. Para crearlos se utiliza el create user para crear un rol y se utiliza el create para crear un usuario y se utiliza el create role para crear un rol. El tercer paso, después de que tenemos creados los usuarios y roles, es asignar permisos a estos. Esto se hace con el grad select on y el to, que va después del nombre de algún usuario. Después sigue asignar roles a estos usuarios. Y al último, asignar permisos a el rol. Para eso tenemos algunos ejemplos en la máquina virtual. La primera sentencia que tenemos es create user Ana, que es el nombre que se le va a dar a ese usuario, y el identify es la contraseña. Y se creó el usuario Ana. Después tenemos el create role Ann, que sería el nombre de algún rol que le queremos dar, y se crearía ese rol. También tenemos el grant select on, que sería asignarle permisos al usuario, que el usuario sería Ana, y a la tabla que se le daría ese permiso por editar sería asiento L. Después tenemos la asignación de permisos al rol. El grant insert es permitir insertar a la tabla asiento L del rol que sería administrador. Concedió el permiso. También tenemos la asignación de rol a usuario. Es decir, que se le va a permitir que el rol
está asignado al usuario y puede editar. En este caso, nuestro rol es Sam y el usuario es Ana. Bueno, el tercer punto que vamos a tratar es la autorización a objetos de la base de datos. La autorización permite a las organizaciones controlar el acceso a los datos. Estas se definen qué usuarios o roles tienen acceso a cierto tipo de datos, mientras que los permisos definen qué acciones pueden realizar los usuarios o roles con los datos, lo que anteriormente mencionó mi compañera Ana. En este caso, podemos ocupar esta sentencia de dos formas, en una para otorgar autorizaciones y en la otra para revocar dichas autorizaciones. En la sentencia que tenemos, en la primera, pues ocupamos el Grant Privilege para los privilegios que queramos otorgar. En este caso se pueden ocupar el de insertar, eliminar, alterar y borrar. El object es el objeto sobre el que se otorgan los privilegios. Comúnmente en esto lo podemos manejar como las tablas a las que ya sea el usuario o los roles que tengan van a poder, realizar cambios, bueno, van a poder realizar, dichas autorizaciones dependiendo de los objetos de los privilegios que se le están otorgando. El grant es el usuario o el rol que se le va a otorgar a los privilegios. Como lo mencionamos anteriormente, el grant va a ser el usuario que va a poder de cierta forma ya sea alterar, eliminar o, o borrar alguna tabla que se esté especificando en la parte de object. En la parte de revocar es la misma sentencia, solamente que en este caso cambia del grant, cambia al revoke. Si nos vamos a nuestra máquina virtual, tenemos un ejemplo que realizamos utilizando la primera sentencia. En este caso tenemos lo que es grant, ocupamos el alter, como lo mencionamos hace rato. Con nuestro objeto a 101, que es, como lo mencionamos hace rato, nuestro objeto es en este caso, la tabla que vamos a llegar a alterar, y el admin pues es el rol que está ocupando es el rol que se está ocupando para poder alterar la tabla asiento. En la parte de administración de Table Space dice que es un área de almacenamiento en una base de datos de Oracle que se utiliza para almacenar datos de tablas, índices, vistas, procedimientos almacenados, etc. Para crear un Table Space se utiliza la sentencia Create Table Space y dice que es Data File es la ruta y el nombre del archivo de los datos del Table Space. El size es el tamaño inicial del archivo de los datos. El autoextend indica si el archivo de los datos se puede ampliar automáticamente. La administración de un table space se administran mediante el uso de los comandos create table space y veremos la configuración, la administración de tablas. Para la ampliación del table space, para mantener el tamaño de la tabla, se puede utilizar la siguiente consulta SQL. Alter database, datafile, la ruta, y aquí podemos indicar el nuevo tamaño. El cambio del table space predeterminado para un usuario, para cambiar la tabla de usuario, podemos utilizar la siguiente consulta SQL.
Y aquí la tenemos. Y para eliminar una tabla, primero debemos asegurarnos de no que contenga ningún objeto de datos importantes para no eliminar un dato importante que tengamos en nuestra base de datos. En esta parte se trata sobre la creación, configuración y administración de usuarios. Para cambiar una contraseña de un usuario, pues alteramos el usuario Ana, lo identificamos con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así se cambia. La configuración para las cuotas de tablas temporales, pues alteramos el usuario, en este caso mi usuario temporal, temporal de la tabla Space, la cuota de 50 megas y que sea temporal, ¿no? Y para saber cuántos usuarios existen, pues utilizamos dbusers con la sentencia SQL select username from dbusers y pues ahí ya deberían de salir todos los usuarios que tenemos. Para los grupos de trabajo. Para crear un grupo de trabajo, pues se utiliza la sentencia create role y pues por ejemplo ponemos programadores ya, ¿no? Y cuando lo creamos, pues pues, nos permite asignar privilegios de una manera más eficiente. Para alterar la tabla, pues ponemos la sentencia alter role programadores y agregamos pues, un usuario, ¿no? Add member, por ejemplo, Alexis, ya se agregó. Para agregar un para agregar privilegios, utilizamos el comando grind y para agregar unos privilegios que son, por ejemplo, podrían ser en los privilegios de objeto, pues seleccionar, insertar, update, delete, execute y reference. Para los privilegios del sistema podemos crear una sesión, un user. Para los sistemas extendidos, un table space, alter system, grant role, set role. Y ya, para remover los privilegios que le dimos a este grupo de trabajo, pues simplemente ponemos ponemos revoke con el comando revoke. Y ya, eso sería todo. Como siguiente tema, toca exponer los usuarios sys y system. Los usuarios sys y system son creados automáticamente por Oracle cuando la aplicación es instalada en nuestro ordenador. El usuario sys contiene todas las operaciones que incluye crear y eliminar usuarios, crear y eliminar tablas, puede realizar copias de seguridad y restauraciones, puede administrar la seguridad de la base de datos. En general, el usuario sys contiene todos los privilegios y puede realizar cualquier operación en una base de datos. El usuario system es el usuario secundario más poderoso, pero este no puede realizar operaciones que afecten el funcionamiento del sistema, como crear o eliminar tablas del sistema. Puede realizar la mayoría de las operaciones que puede realizar el sys, pero no se compara con el usuario sys. Para obtener la información sobre el usuario sys es necesario ingresar en nuestra tabla de trabajo en Oracle el comando select username account status created from DBA users where username y ahí agregamos nuestro usuario sys. Esta nos devolverá nuestro usuario, la fecha de creación y el tipo de usuario. Para obtener los privilegios de sys y system se utiliza un select granted privilege from DBA sys privilege